Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. El Padre Pío, un fraile arrollado por el amor a sus semejantes. ¿Cuántas personas habrán ido a San Giovanni Rotondo para ver o encontrarse con el santo religioso, para exponerle sus necesidades, las inmancables defecciones y la esperanza de una reanudación en el peregrinaje de la vida? Pedro Zulino, que en esa época ha escrito muy a menudo sobre él, después de haberlo definido como un fraile arrollado por el amor a sus semejantes, ha tenido modo de comprobar lo que podría ser aún inferior a la realidad. En 50 años, el Padre Pío ha confesado a casi 600.000 personas, y los peregrinos que han ido a San Giovanni Rotondo son más de 3 millones. Las personas que dicen de haber encontrado de nuevo la fe gracias a su palabra, varios miles. Y los convertidos al catolicismo de otras religiones, varios centenares. Pero su radio de acción se extendía muy lejos, hacia todos los horizontes, por lo cual, en la Gaceta del Mezzogiorno, se podía leer un título vistoso y verdadero: ha hablado por medio siglo al corazón del mundo. Y qué linda esta frase, queridos amigos. El Padre Pío ha hablado por medio siglo al corazón del mundo. Ese medio siglo se refería a sus 50 años como sacerdote. Pero después de que el Padre Pío muere, el 23 de septiembre de 1968, nos ha hablado al corazón de muchísimas personas. Porque si él fue un fraile arrollado por el amor a sus semejantes, porque en los semejantes y en el prójimo veía a Jesús, pero su radio de acción se extendía muy lejos, hacia todos los horizontes, por lo cual en la Gaceta del Mezzogiorno se podía leer un título vistoso y verdadero: ha hablado por medio siglo al corazón del mundo. Y por eso, Emilio Cavaterra, en el diario El Giornale d'Italia, observaba lo siguiente: él quedará siempre como un humilde fraile que ha dado la esperanza a millones de personas, ha restituido la fe a quien la había perdido y ha sido, en fin, un ejemplo de silenciosa dedicación al estado sacerdotal y monástico, en un tiempo y en medio de un mundo que proclama la muerte de Dios. Lejos de aquí, escribí en El Europeo Nerio Minuso, hay una iglesia dramáticamente empeñada en los problemas de nuestro tiempo, pero en este remoto ángulo del mundo, sobre las faldas del Gárgamo, la fe continúa a desarrollarse según una antigua dimensión. Aquí vivía un pobre monje sin sutilezas intelectuales que, tal vez sin quererlo, lograba expresar una misteriosa espiritualidad llena de auténtica fuerza. Por lo tanto, no era un personaje del catecismo holandés, afirmen Oggi Livio Bertoldi. No lo atormentaban las dudas, no tenía las angustias del intelectual. Era un fraile del campo, y en su inocencia la fe mostraba en él la fuerza de una roca. Si hubiese vivido en el 200, hubiera sido ciertamente muy querido por San Francisco, de quien repetía, en tiempos tan escépticos, la santa locura. Esta es la única clave para comprender quién ha sido el Padre Pío de Pietrelcina. Y aquí vemos, queridos amigos, cómo es visto el Padre Pío por otras personas. Un pobre fraile sin sutilezas intelectuales, que lograba expresar una misteriosa espiritualidad llena de una auténtica fuerza. Es que, queridos amigos, vivir
vivir como se vive dentro de este grupo, la misericordia de Dios. Es una cosa increíble. La gente que está en el grupo, cómo vuelca su amor. Y no es que no tienen problemas, no tienen angustias, no, sino que lo hacen porque quieren llegar a Jesús. Y miren cómo lo describían al Padre Pío como una persona que no tenía las angustias del intelectual. Era un fraile de campo. Pero en su inocencia, la fe mostraba en él la fuerza de una roca. ¿Y por qué? Porque él estaba en común unión con el Señor. Cuando él hacía algo es porque el Señor se lo había dicho. ¿Pero por qué se lo ha dicho? Porque él se lo había consultado. ¿Y cómo podemos consultar las cosas al Señor? En la oración. Y si estamos ante el Santísimo, bendito sea Dios. Y si no podemos tener un Santísimo abierto, vamos a misa todos los días. Para ustedes ya no les puedo decir, busquen un día más para ir a misa. Vayan y asistan a misa todos los días. Es que no tengo tiempo. Sí hay tiempo. Búscalo. Al inicio del día, al finalizar la tarde. Aquí hay misas hasta las 8 de la noche. Y la primera es a las 6 de la mañana. Así que busquemos estar en esa común unión con el Señor. ¿Y qué más al participar de la Eucaristía? Qué maravilloso es cuando le pedimos al Espíritu Santo y el sacerdote repite: Espíritu Santo, que es la fuerza que da vida y santifica todo. ¿De cuántos muertos estamos rodeados nosotros? Empezando muchas veces por nosotros mismos. Si nosotros estamos muertos, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza para darnos vida y santificarnos. Recordemos en los aviones cuando dicen, sí, si la cabina pierde presurización, caerán máscaras. Póntela tú primero y ayuda después al resto. Sí, nosotros vivimos alrededor de muchas personas, con muchas personas que están muertas, muertos que caminan. Pero primero tenemos que tomar la máscara nosotros. Primero tenemos que pedirle al Espíritu Santo nosotros que venga con esa fuerza arrolladora que solo Él la tiene para darnos vida. Y así nosotros poderle dar vida al resto. Primero con las personas que viven alrededor nuestro. Y una de las maneras de darle vida a ellos es mostrando nuestro amor hacia ellos. No siendo tontos, no siendo mensos, sino siendo mansos y humildes. Siempre tenemos una discrepancia con alguno de los familiares que viven con nosotros. Comencemos con eso. Mostrémosle nuestra vida a ellos. Y después de mostrarle nuestra vida a ellos, vamos a hacer que ellos resuciten. De tal manera que ya no serán muertos que caminen, sino serán seres humanos, mirando a Dios y todos unidos en común unión con el Señor. El doctor José Sala, entrevistado por un enviado de la susodicha revista sobre los estigmas del religioso
impresos y vividos por más de 50 años, respondió lo siguiente: las heridas del Padre Pío eran llagas verdaderas, y de ellas salía sangre y suero, llagas muy dolorosas que hacen del Padre Pío el más grande estigmatizado de la historia. Estos signos de la pasión de Cristo, reproducidos misteriosamente en el cuerpo del Padre Pío, han sido documentados con lo declarado por numerosos científicos. Por este motivo, resulta natural la observación de Manlio Maschi. Un hombre ha sido mandado por Dios, un pequeño fraile, el último de los hijos de San Francisco, en penitencia sobre un monte, a proponer de nuevo el mensaje de la salvación al siglo de la ciencia, acreditándolo con el milagro de los signos de la crucifixión. El profesor, el doctor Enrique Medi, científico de fama mundial, que tuvo la meditación sobre las virtudes del Padre Pío durante las exequias y la conmemoración oficial en Pietrelcina en el aniversario de su muerte, declaró a quien lo entrevistaba de la revista Panorama lo siguiente: una criatura sobre la cual el Espíritu Santo ha versado una abundancia de gracias que, a mi juicio, es raro encontrar en la historia de la Iglesia. Su unión con Jesús, y con Jesús crucificado en particular, era perfecta. Viéndolo, escuchándolo, y al seguirlo, se sentía y se veía al Señor. Miren, queridos amigos, cómo el profesor Enrico Medi decía que al Padre Pío, verlo, escucharlo y al seguirlo, se sentía y se veía al Señor. Es lo que todos debemos de tratar, de que la gente cada vez nos vea menos a nosotros, cada vez hacernos más nada, para que sea Jesús el que pueda caminar, para que sea Jesús al que lo puedan ver. Y la única manera de que pase eso es asistiendo al Santísimo Sacramento, asistiendo a la adoración ante el Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque cuando uno llega y se arrodilla ante Él y pide que exista un cambio de corazón, que entre en nuestro corazón, el corazón de María, el corazón de Jesús, el corazón de San José, y cada uno ponga lo mejor en nosotros. No para nuestra gloria y nuestro bienestar, sino para gloria del Señor, para que la gente cada vez más lo vea a Él y menos a nosotros, que nosotros nos desaparezcamos, que nosotros entremos en la llaga de nuestro Señor, o que nos ocultemos ahí para que solo lo vean al Señor. Que María nos ayude en el rezo diario de nuestro Santo Rosario, para que se pueda dar eso, para que nuestros hermanos, al verlo a Él, se puedan unir y puedan hacer lo mismo. Porque, queridos hermanos, solo mirando al Señor podremos caminar con alegría. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.